Comentar de esta semana, los impactos. ¿Alguien tiene que comenzar? Sorpresa De las cosas buenas, pues el Papa, ¿no? casi nada. Interesante, Sí, interesante lo del Papa. Porque este año sí es ahora qué va a pasar qué nos va a pasar con Estados Unidos. Noche es un tipo que habla por hacerse el interesante, por ser la persona rara, por ser el que le pelea a Trump y no sabemos a dónde nos va a llevar eso. El nuestro, el de Colombia, Sí, Ah, pero con anda, pero anda en China, ¿no? está en Haciendo China, acuerdos, claro, haciendo acuerdos con Xi Jinping, ¿no? sí, y echándole vainas a Estados Unidos. Entonces, pues, eso no está bien, ¿no? Sí, peligroso, ¿no? Eso. Estamos además de Peligroso. peligroso, pateando la lonchera. pero afortunadamente dice un pocotón de barbaridades que nadie le Sí, entiende. sí. Ujú, ujú, Es no, que no se le puede poner atención. es que es imposible, es ujú. imposible. Eh, Increíble, Entonces, ¿no? se le puede Increíble. tomar para bien o para mal, no se le entiende. Sí, Daniel, bienvenido. Qué gusto, Daniel. Me perdonan que la semana pasada anduve complicadísimo y no pude unirme, pero bueno, estamos reunidos. A ver qué impactos. Alguno, bueno, yo les cuento mis impactos que creo que fueron, me puse a pensar ahora antes de la reunión. Yo estuve ayer les contaba, estoy dando unas vuelticas con unos primos primero, después se quedaron en Barcelona y Pili y yo nos vinimos a dar una vueltica por el norte a encontrarnos con una pareja de amigos nuestros de Miami y un gringo y una mexicana. Y, y estábamos en San Sebastián. San Sebastián es una ciudad al norte de España, muy cerca de la frontera con Francia. Más aún, fuimos a Francia, a dos, tres ciudades y volvimos a San Sebastián, de los dos, tres días que estuvimos en San Sebastián. Y, y estábamos ahí y un primo de la mexicana amiga de Pili le dijo, ¿ustedes para dónde van? Y nosotros dijimos, vamos para Oviedo, perdón, vamos para Santander. Y nos dijo, oiga, pero ¿cómo van a ir a Santander? Me preguntaron y yo les conté que había sido jesuita. Me dijeron, ¿cómo no va a ir a Guipúzcoa, que queda ahí cerquitica? Es 15 minutos, se desvía de la carretera y va a ver el santuario de Loyola, donde nació San Ignacio y donde está el santuario de la familia de los Loyola, de los Loyola. Y yo dije, por claro. Y nos fuimos al santuario de Loyola. Mi impacto, no lo pueden imaginar, fue brutal, brutal. Llegar a esa casa, a ese santuario, casi no había nadie, llegamos temprano. Entrar a esa basílica puramente jesuítica, bellísima, bellísima, con los cuatro fundadores, con Francisco de Borja, con Pedro Fabro, con las cuatro estatuas ahí, San Francisco Javier, desde luego. Fue muy impactante, muy impactante. Les confieso que fue como volver a las raíces de todo y después entrar al santuario de la familia de Loyola y le dan a uno de esos códigos de ese cuadrito ahí que uno pone el teléfono y no sé cómo se llama esa vaina, código QR. QR. Ese código QR uno lo pone y le va nombrando el número. En cada salón que uno va, hay una grabación. Y la primera grabación es que tú pones esta y dice, le habla Íñigo de Loyola. Te voy a contar mi vida. Yo nací aquí. Puta, se le pone a uno la camisa, la piel de gallina, ¿no? Porque muy bien hecho, un español perfecto. Yo va contando, aquí nací, esta era mi vida, esto fue mi pasado. Fui un capitán,
cortesano, es decir, toda la historia de Ignacio de Loyola, y me agarró la bala y estuve herido y estuve aquí, me trajeron, bueno, y toda la historia, pues que todos conocemos un poco. Y en esta casa fue donde leí las primeras historias de santos y de caballería, y aquí nació la Compañía de Jesús, y aquí nací yo a la segunda vida, después de que estuve casi muerto, ¿no? Eh, y sentir esa vaina y ver el lugar lo tienen supremamente bonito. Decir la misma historia, el lugar donde nació San Ignacio, el lugar donde se convirtió, la capilla donde él dice que recibió, digamos, la visión de fundar la Compañía de Jesús. Y después hay una serie de cosas ahí que yo dije, no, no, yo les tengo que compartir esta vaina, porque, eh, y permítanme de verdad que les comparta ojalá pueda, no sé si la pueden ver. eh, Lo mismo que pusiste en Facebook, tal vez. sí, exactamente, exactamente, pero se los voy a mostrar así. ¿Ven la foto? Sí, Bueno, esa es lo la vimos. entrada, esa es la entrada del santuario. Es un santuario gigante en la casa donde nació. Estos son los gringos que estaban con nosotros y la mexicana. Y en la entrada a la basílica, eh, un lujo impresionante, el altar de San Ignacio. eh, y aquí había una cosa que hablaba de la guerra en la cual estaba metida. Y yo vi esa vaina, es que los oñacinos y los gamboínos y los villas, y dije, no joda, ¿cómo es esa vaina? Que hay familia ahí metida. Y me pareció simpático este lugar donde nació San Ignacio, y este fue el altar donde celebró la primera misa San Francisco de Borgia. Quiso celebrarla ahí, en la casa de Loyola, y la mesa donde estudió San Ignacio, el otro cuadro. Y este no puede uno entrar, pero es una capilla privada donde dice él mismo que aquí fue donde él tuvo la visión de la Compañía de Jesús. Eh, un poco la historia de la compañía actual, después un poco las enseñanzas, dónde están las publicaciones, etcétera, etcétera, están en varios idiomas. Yo no sabía que los jesuitas manejaban la radio vaticana. Eso es una de las cosas más poderosas del mundo hoy a nivel de medios de comunicación. Una maqueta de la casa de Loyola, donde estuvimos, y corredores, todo supremamente bien. Esto es otra cosa. Eh, Esta fue mi primera vez en mucho tiempo que me arrodillo. Primero porque tengo un problema de rodilla, pero segundo porque me nació hacerlo ahí. Y, y bueno, todo fue esto ya es en Bilbao, en Guggenheim, pero no les voy a compartir más. Eh, para mí, esa sensación de, de encuentro con mis maestros, y me vino toda una memoria de Hernán Umaña, de Amaya, del Gordo Amaya, de Fernando Londoño, de Gaitán, Remolina, mis profesores Llano, y de Julio y de Ferdi y mis amigos ex jesuitas, y desde luego ustedes, ¿no es cierto? Pues nosotros nos conocimos fue en base a este mensaje de San Ignacio. Eh, una vida toda por causa de un ideal que en mi manera de pensar fue el cambio que hizo mi vida, y realmente fue pura gratitud. Ese es mi impacto de la semana de haber estado ahí. Excelente, muchas gracias. Muy interesante, muy interesante, muy interesante. Sí. Si algún día están por estos lados, es una vaina que uno dice, wow, a nosotros nos marcaron los jesuitas, y uno no se da cuenta cómo fue que lo marcaron. Y independientemente de la posición actual, nos quedó esa marca. Eh, fue muy lindo. ¿Quién más? Muy bueno. Yo Esa- desgraciadamente no pude estar hace 8 días No, ninguno pudo. porque Estuvimos no lograba entrar ni mucho, claro.
Bueno, pero hay una cosa que me llama mucho la atención después de la sorpresa del Papa, por supuesto. mm, es que ahora resultó que todo el mundo quiere ser amigo de él y haber estado con él y haberlo conocido, pues hasta Trump dice que él ayudó a elegirlo. Así. Eso simplemente muestra, bueno, la importancia del puesto del tipo. Indudablemente es un líder que eh, convoca Ujú. mucha gente y muy diversa. Me impresionó mucho la emoción con que miraba Mm. en el momento en el cual salió al balcón. Y yo Sí. decía, carajo, qué responsabilidad tan bárbara la que debe sentir el peso de esa aceptación, ¿no? Ujú. Es una, realmente es eh, sobrecogedora. Y bueno, lo demás, pues, yo creo que la mayoría de la gente, pues cada uno hace como que quisiera mm, un poco acomodar la imagen que tiene de él a lo que uno piensa, ¿no? Entonces ya por eso empiezan los que dicen que no, que sí es progresista, los otros que no es tan progresista, que va a seguir la línea, pero que no va a seguir la línea. Entonces cada uno es un poco acomodaticio la visión que tiene cada uno, ¿no? Ujú. Es muy interesante, me, me ha parecido a mí eso. Qué bien, Leonidas. Gracias. Yo creo que sí, mucha gente tiene tantas versiones sobre eso. Me encantaría que las compartiéramos, Daniel, ¿tú qué viste? Tú que eres tan Eh, observador. eh, Maravillado, ¿no? Me pareció que el Espíritu Santo se intervino. Parezcale al que le parezca y créanlo o no lo crean, el nombramiento sí parece provincial, ¿no? Mm. Entonces, tengo una confusión de sentimientos de gratitud con la vida, de amabilidad de vivir, etcétera. En otro grupo que tenemos, así como este, uno de los integrantes dijo una cosa que me ha causado mucha impresión. Dijo, mierda, qué viejo estoy. El Papa es más joven que yo. Eso sí, A eso mí, sí. a mí eso me causó porque no me convenzo, como tengo la imagen de todos los papas que me han tocado, desde Pío XII, que fue el primero que me tocó, pues uno siempre tiene el papa, ¿no? El papa allá arriba. Y uno es como un pobre diablo, ¿no? Entonces hay un sentimiento de gratitud con la vida muy grande para mí, pensar que el Papa es veintipico de años más joven que yo. No tanto, Claro, no tanto. Si es 69 y usted tiene no, él 82. tiene 68 años y yo tengo 83. Eso me ha golpeado, pero la cosa más tenaz del mundo, porque yo me siento muy poca cosa viéndolo a él y con todas las cosas que todavía no he hecho nada, pero las dos bobadas que ha hecho han sido abrumadoras, ¿no? Mm. Eh, Eso por un lado. Y por el otro lado, que estas 2 semanas aquí en Colombia han sido muy duras. Hoy, por ejemplo, estamos contra la espada y la pared. Van a votar ese absurdo tan ridículo y yo no logro entender por qué esas contradicciones de la vida. Glorioso todo lo que nos tocó la semana pasada con el nombramiento del Papa y al mismo tiempo aquí en Colombia tanta gente
haciendo imbecilidades, pero tan obvias, ¿no? ¿Qué necesidad tenemos de gastarnos ese platal tan horrible para votar esa bendita reforma laboral, me parece? Y hoy el Congreso decide si sí lo hacen o no lo hacen. Y la cosa es contra la pared. Me imagino que todos los que estamos aquí, somos todos menos tú y Reinaldo, ¿no? Sí, Oiga, ¿y Fernando es que está enfermo o qué? no tengo idea, no tengo Fernando hace idea. rato que no hablo con él. Bueno, entonces fíjense, el absurdo tan ridículo de lo que está sucediendo en Colombia. Como si eso fuera poco, el presidente se largó para China y como es tan contestatario, pues entonces está como en un absurdo que dice uno, pero una persona que tiene dos dedos de frente, ¿cómo hace ese semejante pendejada de dárselas que cachetea a los Estados Unidos, que le hace el feo a los Estados Unidos? Y entonces va a firmar la ruta de la seda y está diciendo unas barbaridades allá en China, la cosa más impresionante, etcétera. Yo no sé qué pensarán Marcelino, qué pensará Gabriel y qué pensará César y qué pensará Leo, pero a mí me parece que es una semana tan ridícula aquí. Entonces yo no sé, me llegó una cosa de un amigo mío que me mandó y me parece chusquísima para uno meditar un poquitico. Son 5 minuticos, permítame, se las leo, ¿sí? Listo. El país contra un solo hombre, por Sebastián Sanín. En mi entorno, clase media alta, viejos oligarcas y nuevos ricos, hay un consenso inquebrantable. Pedro no pasa del 2026. Es un accidente, una anomalía populista que se corrige en las urnas, ya casi como si fuera inevitable. Habla como si la historia estuviese escrita, como si Colombia fuera una línea recta, como si alguna vez hubiéramos estado bien, pero lo cierto es que este país nunca ha conocido la verdadera normalidad, solo una larga continuidad de desigualdad, violencia, impunidad y cinismo nos ha caracterizado. El caso es que en el 2025 nuestra discusión política se ha reducido a un solo nombre, Petro sí o Petro no. Como lo demás, perdón, todo lo demás es ruido. La oposición no tiene relato, ni proyecto, ni norte. Tiene rabia, sí, y algo de disciplina en el caso de algunos, pero están solos. Los partidos tradicionales se venden al mejor postor. Semana tras semana juegan a que son oposición, a que negocian contratos. Germán murió de un coscorrón. Claudia no sabe si es de aquí, de allá, ni fu ni fa. Sergio y Alejandro, los más serios, sueñan como profesores de clases virtuales. Los urbitos, Vicky, María Fernanda, siguen hipnotizados por la campaña de hace 10 años. 23 añitos de retraso. En fin, gente que no convence porque no propone. No hay una sola idea potente de este lado ni del otro. No hay un solo gesto que apunte al futuro. Todo es reacción o contrarreacción. Nada huele a propio. Mientras tanto, Petro juega con ventaja. Tiene el Estado, tiene la chequera, tiene el contrato, tiene los contratos, tiene los cargos y tiene las posibilidades de encender el país cuando se le dé la gana. ¿Le suena aquello de estallido social? No es paranoia, es memoria reciente. Petro domina el miedo, pero también la esperanza. Y por aquí va subiendo la cosa y por allá va bajando. Tiene el monopolio del relato del cambio.
habla de justicia social, etcétera, etcétera. Mejor dicho, quien grite más duro cambio, ese es el que oímos. ¿A quién tenemos? ¿En quién confiamos? ¿Qué hacemos? Qué bárbaro. ¿Quién es este Sanín? ¿El que escribió? Sí, sí, Sanín. Sí, lo peor de todo es que el único que tiene cauda electoral y no poca es Petro. Ujú, O sea que en ese sentido hay muy buena probabilidad de que si los demás no se unen, ujú, él logre continuar, así sea por tercera persona, ujú, mandando, ¿no? Sí. ujú, Eh, y es que no hay un solo líder que tenga suficiente carisma para enfrentárselo. ujú, Ni hay una, como bien lo dice este columnista, ni hay quien haga propuestas ni racionales ni no racionales. A mí, por ejemplo, eh, me llama mucho la atención ese manejo que le dieron los mismos opositores a la reforma laboral. ujú. ¿Cómo es eso de que discutieron y se pusieron de acuerdo en que era mejor que no? Y hasta ahí llegaron. Pero las palabras, pero para presentar un proyecto que sí, que no se diferenciaba en nada prácticamente de las preguntas y, y de lo que se supone que debe ir en la, en la reforma, ¿no? Entonces, Ujú, es un comportamiento absurdo, pues. ¿Para qué los rechazaron si iban a presentar después eso? ujú. O dejar que los demás presentaran, entre eso del gobierno, una propuesta que sí, eso yo creo finalmente eso es por ambulatar a la gente, porque no se le ve pies ni cabeza. Ujú, ujú. ¿Sí? Muy bien, oiga. ¿Quién más? Impactos. Marcelo, Oiga, Reinaldo, sí, César. yo estuve leyendo el libro este de Javier Cercas. ¿Qué tal? Oiga, qué libro, es decir, se lo saborea uno desde la primera página, ¿sí? El tipo es muy sincero y eso le da un valor muy grande, porque no analiza todo, no analiza las cosas parcialmente, sino muy imparcial. Yo no sé cómo lo Ajá, hace, lo eh, hace muy bien y le pone un tinte de gracia. La descripción de que hace de Francisco es única. Yo creo que nadie ha hecho un inicio de presentar una biografía de Francisco tan clara como la hace él, ujú, ¿sí? Tan entendible. Y analiza muchos aspectos. Yo creo que yo me leo cada hoja dos o tres veces. Otra parte interesante es cuando habla de la fe. Entonces, tiene una gracia el Señor, es que sus frases son cortas y son entendibles. Pero de todas maneras hay que leerlo varias veces para poderlo entender. Habla de la fe y la tomadura de pelo de que cuando su mamá se muera, que entonces vaya a hable con su papá y que le cuente cómo es esa cosa, ¿sí? Y de que si la fe promueve la certeza y y la tranquilidad, o la fe promueve la inquietud y la tragedia es decir, el tipo se mete en camisa de 11 varas tratando de decir cosas, lo hace de una forma espectacular. qué bien, Marcelo. Me Esa parte encanta que te haya... me maravilló. Yo creo que no he avanzado más de 5 horas, pero me ha parecido maravilloso. ¿Ya lo terminaste, no? No, llevo 5 o 6 horas. Pero después va a ver que esa vaina lo agarra y no lo suelta, maestro, Sí, porque es impresionante. Yo no soy buen lector y empecé y me lo devoré en una semana, maestro. En una semana, al final era que agarraba y dele, porque es supremamente interesante sí.
y lo que tú dices, ¿no? Lo dice de una manera muy simple, muy profunda, y Sí, termina uno aprendiendo no solo de Francisco, sino de su mensaje y su legado, y qué oportuno, ¿no? En este momento que muere Francisco, el hombre como que resume todo lo que el otro hizo. exacto, le hace un resumen de su ideología, su filosofía. Y yo Sí, creo que sin conocerlo mucho, ¿no? Sino que con lo sí, poco que habló con él, saca unas cosas espectaculares y vale la pena sí, leerlo. recomendado. Ujú. ¿Quién más? Pues me Ven, lanzo al ruedo. sí, Eh, estás nada, callado, n- n- extrañamente callado estabas, no, no, Reinaldo. no, es que es Sí, abrumadora todas las cosas que han dicho, especialmente del país, pobre país. Ahí no me meto porque estoy demasiado lejos para mínimamente tener un juicio de lo que está pasando, pero ciertamente la impresión que ustedes tienen basta para por lo menos tener el sentimiento que eso es un caos organizado, pero sostenible. Porque mientras que el magnífico presidente siga hablando de esa manera, ¿quién se le opone? Según todo lo que ustedes ofrecen, no hay oposición de ninguna clase. Lástima. No, lo mío sí sigue en la misma línea de lo que ustedes han observado de la elección del Papa, pero desde este punto de vista, me parece por lo poco que le he seguido, porque eso sí he seguido las dos presentaciones en público de lo que él ha leído, el Papa. Definitivamente tenemos una gran esperanza de que va a poder mantener una línea estrechamente en los lineamientos que dejó Francisco. Pero claro está que se ve enseguida que es un diplomático, muy aplomado además, porque no creo que va a hacer nada tan extraordinariamente difícil como lo que hacía a Francisco. En primer lugar, aceptó irse a vivir en el palacio, pues adentro del Vaticano, porque tuvieron que ir a desempolvarlo de tantos años que no había sido usado. Que me da la impresión que sí se declara pontífice en la línea tradicional en términos de la parte externa. Entonces procura no hacer demasiado cambios externos en la parte puramente externa del protocolo y todo lo demás para enfocarse en lo otro. Porque ya las apuntaladas que él ha hablado sobre justicia Ujú. ya dan una pauta realmente seria de que quiere seguir ese camino. Ah, el hecho de que haya hecho dos cosas interesantes. Primero, hablar en inglés, que no lo había hecho ningún papá antes. De todas maneras de su idioma, pero hablar en inglés en una ceremonia oficial. Segundo, hablar en italiano, que tiene que hacerlo indefectiblemente, y además agregar latín, que creo que Francisco, sí, en todo lo que yo me acuerdo, fuera del nombre de las encíclicas, él no era de los que echaba sus latinajos, pues, de citas. Su enfoque y su lenguaje era también como el autor que ustedes acaban de hacer mención, Marcelino, muy, muy aterrizado. Lo oye y entendía cualquier hijo de vecino. Entonces, tengo yo como la sensación de que vamos a observar un cambio sistemático todavía en la iglesia, pero en forma más lenta, menos, eh, menos energética que la Francisco lo hacía, pero que de todas maneras vamos a ver un rostro de la iglesia que no se había visto en épocas anteriores o papados anteriores. Entonces, en ese sentido, eh, puede tener uno aprecio de que esa posición tan elevada, tan llena de protocolo, tan llena de ritual, puede ser manejada por un individuo aterrizado que ve
dónde hay que poner a la iglesia al servicio de las demás y no del estatus. Mm. ¿Quién sabe? Por eso es que Fernando no está con nosotros. Sí, Estarán en pequeño cónclave, cómo van a reaccionar los jesuitas en términos de cómo van a estar atentos a por dónde va a tirar el Papa. qué bien, qué bien. A ver, César, cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo va la cosa? Sí, Mm, Primero, es que ya me cuesta un poquito hablar también porque ya se me está acortando ese tema también. Mm. ¿Será que no ha oído? Yo, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la serie de Pablo Escobar en Netflix Ujú. y me tomé el tiempo para poder hacerlo y la verdad estoy totalmente estupefacto de ver la capacidad que tenemos los colombianos de aguante, porque es increíble que nosotros tengamos guerrilla, droga, la, ¿cómo se dice eso? Los delincuentes comunes y corrientes, el estado que tenemos, que para nadie es un secreto, que se acomodan totalmente y en el momento en que se sientan en la silla de presidentes o tienen el poder, pues aprovechan al máximo sus 4 años para poder hacer y deshacer. Y cuando yo enfrento eso que muestran ahí de un tipo pues totalmente loco, paranoico y todo lo que usted quiera, y miro la vida que hemos tenido y los miro a cada uno de ustedes que han tenido su familia, que hemos salido adelante, que somos más los buenos que los malos. Digo, qué capacidad la que tenemos los colombianos de aguante en absolutamente todo sentido. Yo no sé si sea el interés de ustedes, pero yo creo que vale la pena verla para ver toda esa maldad que existe en nuestro país y sin embargo somos muchos los que podemos darnos el lujo de decir pues que somos colombianos. Eso me ha golpeado muchísimo, muchísimo y la verdad creo que muchos de nosotros nos dedicamos es a lo que tenemos que hacer, que es trabajar y salir adelante. Pero la verdad nuestro país está totalmente desbaratado, me parece. Eso me ha impresionado mucho. Yo en vez de estar viendo al Papa y todo lo que hablan ustedes de él, me puse a ver a Pablo Escobar y quedé totalmente aterrorizado del país donde vivimos. De resto, muy bien, gracias a Dios. La enfermedad sigue avanzando, como se pueden dar un poco de cuenta, pero bien, todo bajo control y Qué bien, muy animado con el nuevo nieto. Muchas qué gracias. bien, qué bien, César. Gracias por conversar con nosotros, por estar ahí, por darnos ese ejemplo de resiliencia, de mira, permanencia. ¿Vale? Tu Aquí presencia. donde me ven, Mm. yo no puedo manejar para nada el computador. Ujú. Me cuesta trabajo impulsarme para adelante, no lo puedo hacer. Tengo enfermeros las 24 horas del día, pero créanme que todos los días le doy gracias a Dios de que Sí, me dé un día más de vida qué y lo bien, disfruto al máximo. qué bien. es- Yo quiero hacer un comentario que me pasó y además de las cosas que les conté, César, eh, estaba
un primo de Pilar nos estuvo visitando, primera vez que sale de Colombia. Es un abogado de Popayán, es casi como un hermano de Pilar. Y el tipo, cada cosa que veía en las carreteras y las cosas y todo esto, me decía, ah, igualito que Colombia, ¿no es cierto? Y siempre comparando España y Colombia. Y llegó un momento en que le dije, mira, Pacho, se llama Pacho, me parece que es válido lo que dices, pero por otro lado, fíjate que esto que estás viviendo aquí en España tiene 1500 años de ventaja de lo que nosotros tenemos en Colombia. ¿Por qué? Porque sí, porque lo que nosotros heredamos de los españoles fue hace 500 años, es decir, un poquitico más. Pero estos tipos llevan 1000 y pico de años creando lo que es un país moderno, desarrollado, todo lo que tú quieras. Y claro, eso llevan 1500 años. Dentro de 1500 años Colombia va a ser muchísimo mejor de lo que es hoy España, estoy seguro. Y bueno, conversamos así un poquito y me dijo, hombre, sí, es válido, porque uno a veces cuando mira su propio terreno y mira otros terrenos, uno dice, pues sí, es que estamos jodidos. Pero cuando ustedes hablaban de Petro, créanme que a mí me daba tristeza y vergüenza de saber que en Estados Unidos hay un tipo que tiene exactamente las mismas vainas que está haciendo Trump. Es una vergüenza jugando con no con el país, con el mundo entero, con la cuestión de las tarifas, que las subo, que las bajo, que, ay, que si me dan un regalo, que si no. Para mí eso es una vergüenza y se supone que es el país más desarrollado y la economía más fuerte del mundo y todo. Y un día la bolsa sube 2000 puntos y el otro día baja 2000 puntos. Yo lo que quiero decirles con toda sinceridad es que Colombia no es el peor país del mundo. Creo que cada país tiene sus propias, perdónenme la palabra, sus propias huevonadas y sus propias tristezas. Y entre más grande, más triste. Porque a mí me da vergüenza lo que pasa en Estados Unidos, con un individuo tan absolutamente pusilánime, variable. eh, un día dice una cosa, al otro día dice que ya pactó con China, y entonces la bolsa subió 1500 puntos. Ya hizo acuerdo, ahora los árabes le están viendo todo, entonces está haciendo negocios. Y la gente, y lo que ustedes dicen de Colombia, ¿dónde está la oposición de Estados Unidos? No hay nadie. ¿Dónde está el demócrata que perdió o el que no perdió y que, ay, eso vamos a hacer la oposición? Ni existe. Ustedes hablan de que no existe oposición en Colombia, en Estados Unidos menos. Es mi percepción. Y, y otra cosa, mirando las cosas de España, lo que pasó en España, las guerras, los muertos, lo que pasó en la guerra civil española, los monumentos a la barbarie de este país, uno dice, por Dios, la violencia nuestra se quedó en pañales con lo que pasó aquí, con la guerra civil, con la Inquisición, con todas estas cosas. Son bárbaros, heredamos eso de ellos. Entonces, solo por decir, es una comparación, pero porque además ustedes acaban de ver que acaba de llegar nuestro enviado especial en el Vaticano y estábamos hablando de ti, Fernando, de León 14, perdón, de ti, eh, sobre, Yo soy sobre León. Arracacha Tigre 17. Fernando, bienvenido. Qué pena Hemos con hecho, ustedes. Estaba fuera porque me llegó una visita. Estaba con Raúl Hernán y un Raúl Hernán Restrepo, jesuita, ah, y una pareja muy amiga. Y apenas regreso. Cuando pensaba llegar a las 9:30, pero pero Roma de noche es Roma. pero gracias por estar con nosotros, Ferdi. Te resumo, hemos estado hablando de la situación de Colombia, la tristeza de Colombia, del gobierno, del presidente, de todas las cosas. Hablamos también de León 14, los impactos que nos ha causado a cada uno la elección,
las distintas posiciones, lo acertado que parece, pero nadie mejor que tú para contarnos los últimos chismes del Vaticano, de manera que te dejamos. Ya hemos hablado casi todos y nos oirás si quieres en la grabación, pero nos encantaría oírte. ¿Y qué quieren oír? El chisme que no es público. A ver, te has enterado ahí entre los corredores del Vaticano. ¿Cuál es la reacción general, digamos, de la compañía La sobre el Papa? compañía muy positiva, muy contenta. El general es muy amigo del Papa, lo conocía desde antes y siendo en estos 2 años, siendo el Papa, era el prefecto de la dicasterio de los obispos, pues tenía que ver mucho con él y tuvo que hablar muchas veces con él. Como ustedes saben, la compañía, siempre que se elige un nuevo papa, el padre general tiene que presentar la compañía y ponerla a disposición del papa, debido al cuarto voto que tenemos. Ujú. Ya le escribió pidiéndole cita y comentándole para qué, y el papa ya le contestó agradeciéndolo, pero no le ha dado todavía la fecha. Pero las relaciones muy buenas, y la elección ha caído muy bien en la compañía de Jesús, en general, sí, por lo menos aquí en Curia Vaticana y en los que hemos escuchado, absolutamente positiva, y sabiendo que no va a ser otro Francisco II, ¿no? No, pero muy bien. El primer impresión es muy buena. Y bueno, todavía hay mucha expectativa, ¿no? Porque si ya bien ha dado signos positivos de una cierta continuidad en puntos esenciales de lo que fue el pontificado anterior, sin duda ninguna va a ser un moderado, ¿no? Va a ser más equilibrado, diríamos así, ¿no? Aquí se le define que no es ni de derechas ni de izquierdas, sino es un moderado. Ujú. Y bueno, pues yo creo que eso es bueno también para calmar un poco las aguas internas, porque eso no es un misterio que al interior del Vaticano se ventilaban pues muchas fuerzas contrarias a Francisco. Sin Ujú. embargo, el cónclave fue muy unánime. Lo que se alcanza a percibir es que desde el principio eh, Prevost tuvo una buena votación. eh, Se presume que Parolin también tenía una cierta votación, pero ya en la segunda y tercera votación se disparó Prevost y Parolin no avanzó. Si uno no avanzó 2 votos, según dice. No se le veía como si quisiera un italiano, no era precisamente Parolin, ciertamente. Y se cumple lo dicho, ¿no? El que entra de papa sale de cardenal. De Fernando, tal manera que ha sido pues muy bien acogida, muy sencillo, muy cercano también a la gente. Ya hizo la visita a la casa general de ellos, está pues ahí al frente del Vaticano, al frente de donde él vivía, exactamente. Está aquí a una cuadra nuestra. Estuvo ayer almorzando con ellos, celebrando y almorzando con los agustinos. Y bueno, pues no, ha sido como pues un momento muy tranquilo, muy de paz, esperando sí que empiece a tener más claridad de los cambios que tiene que hacer, porque los hará. Y todavía no se sabe si, pero es muy probable que se vaya a vivir otra vez al Palacio Pontificio. No ¿y es eso es una señal buena o mala? Eso es una señal, diríamos, de un cierto acatamiento, porque lo que sí es verdaderamente cierto es que en las congregaciones previas, ustedes saben, las congregaciones son esas reuniones diarias que tenían los cardenales antes del cónclave. En una de las reuniones se mencionó, algún cardenal mencionó, y con énfasis, que el nuevo papa debería volver al Palacio Pontificio, que se debería volver bueno, dio unas razones, 2 razones que publicaron y contadas aquí por otros cardenales que se alojaron y están alojados todavía aquí en la curia, que las razones eran porque era una buena señal, diríamos, de volver a utilizar el espacio privilegiado de los papas. Es más cómodo,
por vigilancia, por seguridad, por todo. Aunque pues Francisco allá en la casa Santa Marta, pues eso, se revolvía con la gente y comía con la gente y tal, pero para cuestiones de seguridad y todas esas cuestiones, pues era un poco más complicado, ¿no? El otro sitio es más apartado, es más desierto, pero bueno, Ujú. esa era una razón que decían que pues, era más fácil gestionar todas las cosas estando el Papa en el Palacio Pontificio. Y la segunda, Fernando, ayer yo vi un video, pero es que esas vainas de la comunicación que uno no sabe qué cosa es inventada, pero sí me gustaría comentarte. El video muestra que volvieron allá al Palacio Pontificio, ¿no? sí, Y abrieron las estancias, el apartamento de el que renunció. ¿Cuál era el que renunció? Benedicto. Benedicto. Ah, Benedicto Benedicto. XVI. Abrieron el apartamento de Benedicto y el video lo hace un guardia suizo que se quedó aterrado de ver la devoción con que León XIV entró a este apartamento. Y en el apartamento encontró una carta que Benedicto le dejó a su sucesor. Pero como Francisco se largó para el otro lado, ¿sí? Y el apartamento estuvo cerrado durante los 12 años de Francisco, esa carta tiene 12 años. Entonces el Papa es que la cogió disimuladamente, la metió entre la sotana y se esperó a que los demás se fueran. Y cuando se fueron, leyó la carta. Y la carta es todo un testamento de Benedicto rogándole a su sucesor cómo debía ser la iglesia a continuación. Como te digo, no sé si esto es inventado o será verdad, ¿no? Pero me pareció interesante, ¿no? 12 años estuvo cerrado el apartamento y 12 años ese testamento estuvo guardado y ahora no lo conoce sino el Papa Nuevo nomás. No sé, ¿tú qué opinas de estas vainas? no he tenido tiempo de ver esa noticia o de investigar. Hoy estuve pues, con esto de la visita y mucho trabajo, no he tenido tiempo. Pero, a ver, ciertamente, apenas murió Francisco, sellaron su apartamento de Santa Marta y sellaron el apartamento pontificio donde vivió Benedicto. Lo sellaron. Eso lo hacen es en el momento en que murió Francisco. Eso es claro. Lo que hicieron ahora es quitar esos sellos, sea de Santa Marta y sea de el Palacio Pontificio. ¿Eso por qué? Porque, como en todo, ¿no? Cuando se muere alguno, dicen cierren la puerta y no toquen nadie nada hasta que pase el entierro y podamos venir a ver qué es lo que hay ahí. Sencillamente es eso, ¿no es cierto? Pero claro, son sellos sagrados, el Papa tenía sus cosas, etc. Entonces, lo que quitaron fue esos sellos que habían puesto hace 15 días. Ujú. Antes, durante los 12 años, no hubo sellos. No hubo sellos. Obviamente estaba cerrado, pero estar cerrado no significa que entraban a hacer aseo, que entraban Claro, a claro, mantener eso porque tienen que abrir los grifos para que circule un poco el agua y me imagino todas esas cosas normales que en cualquiera de nuestras casas vacías claro, haríamos, ¿no es cierto? Para que no claro, se derrumbe el asunto. claro. Pero como te digo, no he visto lo que dejó Benedicto. Se me hace extraño que eso sea cierto, Sí, se me hace sí. extraño, y no lo puedo negar, si tú lo viste, yo tendría que informarme, No, porque es que Benedicto, precisamente te lo pregunté porque a mí se me hizo extraño también la cosa. ¿Cómo que sí, estuvo cerrado 12 años y tú me dices que no estuvo No, que cerrado 12 años? Baja, no, pura sí, mentira. no estuvo utilizado, diríamos así. Yo creo que la palabra es no estuvo utilizado, pero no cabe Claro, duda que eso tenían que entrar a limpiar, claro, a hacer claro, aseo. Cuando murió claro, Benedicto tuvieron que sacar las cosas y dejar eso en orden, obviamente, claro, ¿cierto? Yo creo que de ese estilo de cosas. Y no solamente el apartamento, el comedor que tienen allí, y ahí hay cocina y hay estancias para otras personas que convivirán con el Papa si va a vivir allá, tendrán que estar ahí, personas que le ayudan, personas que están pendientes, ujú, etc. Bueno, pero ¿por qué me extraña? Porque Benedicto pudo haber tenido puntos negativos durante su pontificado.
por conservador, o por su doctrina tan elevada, teológica, extraordinaria, pero bueno, lo que sea. Pero no cabe duda que la gran santidad de Benedicto, si se le puede atribuir, es que con su renuncia él fue transparente. Y desde el Ujú. primer momento dijo, yo no gobierno más, es el nuevo Papa. Y los famosos cardenales que se opusieron al principio tan duro, 4 especialmente, que escribieron una carta, y la comentamos aquí en su momento hace 12 Ujú. años, no sé cuántos años la comentamos, pero bueno, siempre lo rechazó. Yo digo, yo ya no gobierno, gobierna el Papa, óiganlo a él, gobierna Francisco. Que hubiese dejado una cosa de cómo gobernar, No. dadas estas características, yo digo, no lo sé, no me compagina, no me Ujú. cuadra demasiado. Pero no cabe duda de que Benedicto, sí, tenía su manera de pensar y de dirigir la iglesia, pero desde el momento que él renunció es porque él fue muy claro de decir, yo no soy capaz en este momento de manejar todos los chicharrones que se están fritando en el Vaticano. Así es. Entonces, Así es. así Así que es. de primera mano yo diría, se puede poner un punto interrogativo, Ujú. pero puede ser que haya existido. Ahora, que una carta permanezca ahí sabiendo ciertamente que los tratamientos no estuvieron en uso, pero no cerrados, dijéramos que nadie podía entrar. No, yo creo que Ujú. en 12 años tenía que mirar a ver si había cucarachas, si había zancudos, si Claro. había telarañas, qué sé yo. Per- Perdí Más bien, si quieren oír una versión estilo gringo, fue alguien que el grupo opositor más o menos conservador que metió esa carta ahorita precisamente para que la leyera el nuevo papa y no se fuera a desviar demasiado. ¿El cardenal Trump sería? Oye, Ferdi, Nada una raro. pregunta, dos preguntitas rápidas. El hecho de que por segunda vez sea un religioso, no un Sí, cardenal claro. típico del clero Un, secular, un que diocesano, exacto, sí. un diocesano, sea papa. eh, y lo segundo, ¿significa algo? Y la segunda pregunta, perdona mi ignorancia, ¿en qué se diferencian los agustinos? ¿Cuál es la característica de los agustinos que los hace? Porque uno dice el jesuita es el que contemplativo en la acción, el que se... ¿Cuál es la diferencia de los agustinos? ¿En qué se caracterizan los agustinos? Tú que conoces bien esos carismas. Yo diría, y eso es evidente, ustedes lo perciben inmediatamente, el carácter misionero. Misionera. Prevost fue un misionero, ¿no? Un misionero del Perú que se Sí. inculturó, más aún se nacionalizó, y eso ya es bastante. Y que en su momento inicial nombre expresamente a su antigua diócesis, eso es Wow. muy significativo. Ujú. Pero ellos se caracterizan, sí, por ser intelectuales, son muy preparados, son líneas de San Agustín, y San Agustín pues fue un gran doctor de la iglesia y el hombre de lucubro sobre la Trinidad hasta donde pudo, tratando de explicarnos eso. No lo entendimos todavía, pero bueno, pero él trabajó duro en la materia. Y entonces ellos tienen, por ejemplo, ahí al frente una universidad, no universidad, pero es un instituto afiliado a la Universidad Urbaniana de Patrología 1A. Ujú. La escuela de patrología de los agustinos aquí funciona ahí, presente junto al Vaticano. Es excelente, excelente. Pero ellos tienen un carácter muy misionero, entonces ellos, eso es lo que hizo Prevost en Perú y las misiones que tienen en parroquias y en otros sitios, ¿no? Claro, tienen también colegios, tienen educación, ellos obviamente, ¿no? Pero porque ellos son dos ramas, fundamentalmente son dos ramas fuertes, ¿no? Estos que son el OSA, Orden de San Agustín, y los recoletos, agustinos recoletos, Ujú. que son más o menos lo mismo, pero son dos ramas un poquito distintas. ¿Ok? Pero yo creo que es su carácter, sobre todo su carácter misionero. Ellos son, sí, no de misiones, diríamos, estilo que diría yo, la misión extranjera, la misión africana, pero sí una misión de Ujú. evangelización
en sitios, en parroquias, en la cultura. Sí, sí. Gente muy preparada, Ujú. los agustinos. ¿Tienen una formación tan larga como los jesuitas o no? No, No tanto, no alcanzan a tenerla tan larga como nosotros. Ujú. Pero sí son... ¿Y este por qué fue 2 veces general de los agustinos? Porque por constituciones de ellos, el periodo son 6 años Ah, y lo reeligieron, entonces estuvo 12 años. ok. Lo No es reeligieron. de por vida como el general de los No, jesuitas. la única orden de por vida son los jesuitas. Mm, Los demás tienen periodos temporales. Sí, por tiempos. Como, sí, todas las órdenes religiosas tienen más o menos unos 6, otros tienen 8 años. Sí. Entonces él cumplió los 6, hicieron un capítulo y lo reeligieron otra vez para un segundo periodo, como suele pasar eh, en muchas congregaciones. Y después el Papa lo pidió para ser obispo. Después, sí, él dejó de ser general y al poquito tiempo le hicieron obispo y en lo el, nombraron a en el Chiclayo, 13, en el 13 lo nombró obispo Francisco, sí, de Chiclayo. De Chiclayo y después lo mandó para Roma, lo trajo a Roma en el 23, pero ¿no? hace 2 años. Hace 2 años lo Hace dos trajo a años Roma estaba en el y en Vaticano, el 13 lo había nombrado obispo en Perú. pero él Y vivió él estuvo aquí, ¿no? Aquí hay ¿cómo será? Muchas visitas. a Estuvo aquí Colombia. sí, claro, con los Sí, sí, agustinos. mucho, Estuvo mucho. aquí con los agustinos y intercambió muchas cosas de lo que los agustinos hacen aquí con lo que él estaba haciendo en Perú cuando apenas era solamente curita nomás, todavía no lo habían nombrado general. Y yo No, él creo que fue, general entendí, pero es que uno es tan ignorante. General lo nombró el otro papa, el papa anterior. No, eso lo general, nombran los, no, general lo nombraron sus comunidades. su No, lo comunidad. nombró un papa. ¿De Eh, general de la orden? No sí, puede. No. Lo nombra. mira y verá por qué eso vi yo. No, Obviamente, como en las redes no se puede creer nada, pues puedo no. estar completamente Todos los diciendo religiosos, barbaridades. todos los religiosos tenemos autonomía porque tenemos un derecho propio. Los agustinos tienen su derecho propio, que son sus constituciones. De nombrar su general. Las constituciones son las que determinan cómo hacen el capítulo general y el capítulo de elección, pero son los mismos agustinos los que eligen su general, como Claro. nosotros. Bueno, Fernando, pero yo sí quisiera oír tu opinión como persona. A mí como persona me parece espectacular el tipo, pero espectacular. Pues las dos bobaditas que uno alcanza a ver, No, él ¿tú cómo realmente, lo ves? no, lo mismo. Yo creo que es una persona muy serena, muy reflexiva, muy equilibrada. Siempre eso es lo que se oye aquí, ¿ah? Y lo que se ve un poquito en él, ¿no? Una persona muy equilibrada, muy inteligente, y, pero sí, es una persona que escucha mucho. Tuvo una experiencia muy linda en ese sentido. No cabe duda que va a seguir la línea de Francisco, ya lo nombró la sinodalidad, o sea, el tiempo de escucha, de compartir con la gente es el pueblo de Dios, no son los jerarcas ni los obispos, y eso ya se los dijo un poquito en el primer momento que salió, indirectamente, pero yo creo que en este momento lo que se ve es una persona muy serena, muy ecuánime, cercana a la gente, ¿sí? Sí, y lo ha tomado con seriedad, eh, aquí dirían ¿cómo se dice? Eh, el rompepale, dicen aquí Ujú, en Italia, el que rompe las bolas, no. ujú. Un poco Francisco fue eso, desde el primer momento nada de cosas rojitas, ni de estolas, ni nada, sino primero hablo y después me pongo la estola para cuando es, y punto. Y todo su pontificado fue eso. Este ya se puso sus arreos, todos obediente a los obispos y obediente a la liturgia. Entonces, en ese sentido, sí, él mantiene una cierta continuidad dijéramos, con una tradición en muchas cosas, sí la mantendrá. Por eso dicen que es moderado, que es un moderado y será un moderado. Y Y el acogerá título, otros derechas, el ¿no? título que escogió de León, eso sí Mm. es muy, pero muy significativo. Eso sí ¿Por qué? es lo que se ha
lo que más tinta yo creo que, por lo menos aquí en Roma, se ha visto, ¿no? Será un papa de la paz y de la justicia social, porque es continuidad de León XIII, el gran papa de la Rerum Novarum. Y eso, esa encíclica marca el pastel todavía y es pues el pilar sobre toda la dimensión social de la iglesia. Y este irá por ahí, este irá por ahí. Y ya lo ha explicado, él ya lo ha explicado, él mismo ya lo ha dicho. Qué bien, qué bien, qué bien. Oiga, no, maravilloso, Maravilloso. maravilloso. Nuestro enviado especial sigue siendo extraordinario en esos chismes locales. No, buenísimo, Fernando, de verdad que nos enriqueces muchísimo porque es un tema, y te digo, a mí me impacta mucho cómo muchísima gente que yo conozco muy alejados de la iglesia, pero muy alejados, que se confiesan ateos, que se confiesan tal cosa, eh, siguen, no sé, hay como un círculo de ver qué pasó ahí. Creo que Francisco abrió muchísimo lo que era la iglesia para cualquier persona. Y este está hablando la misma cosa. La iglesia no es el lugar de los católicos, es el lugar donde se acoge a cualquier persona de cualquier religión, de cualquier diversidad, de cualquier cosa. Ese es un tema, el de la diversidad, que parece que no hay todavía mucha claridad sobre este papa. Nosotros habíamos quedado, no sé si eso sigue en pie, si ya lo hablaron ustedes, pero por lo menos les cuento mi experiencia. Yo voy por la mitad del libro de Javier Cercas, Cercas. Voy un poquito más de la mitad ya. sí. Apasionante. No he tenido mucho tiempo, pero a las noches ahorita, por ejemplo, iré y me leeré otras 10 paginitas. Pero está muy bien escrito, que es un libro además muy especial por el estilo con el que quiso escribir. Eso es estilo poético, estilo narrativo, estilo entrevista. Tiene de todas las cosas, pero muy bien hecho. Es decir, es apasionante leerlo. Pero más allá de, digamos, de esa primera impresión literaria o fenomenológica externa, el contenido es extraordinario, contando un poco, o sea, presentando la figura de Francisco. Y es un ateo Sí, sí, inteligente y bueno. Pero hago este comentario porque sin duda ninguna también ya han aparecido muchas cosas en contra de Francisco, ¿no? Menos mal se murió Francisco porque, bueno, pero siguiendo lo que tú decías, Darío, Francisco dejó una marca durísima y una impronta durísima y positivísima en la juventud. sí, A mí me parece eso. Y este, por lo que uno ve aquí en la calle, por lo que uno ve en la basílica, por lo que se escucha, eh, también ha tenido una buena acogida entre la juventud, así de primera mano, de primer impacto. Tenemos que esperar, todavía es todavía muy fresca la cosa para poder hacer más juicios un poco más objetivos, ¿no? Pero no cabe duda de que unos papas como el anterior y este, que marcan una línea muy, muy distinta a los precedentes de muchos siglos, eh, dan un testimonio diverso a la iglesia. Yo tengo una opinión personal sobre ese tema. Puro mío. Está uno tan agotado de ver la estupidez de los líderes que tiene el mundo ahorita, que ver este nombramiento y el anterior de un líder es como airecito fresco. Es como si entrara aire un poquitico, porque es que repasen un poquitico los líderes que tienen ahorita fuerza de opinión en el mundo y verá que son una mano de bárbaros, pero de bárbaros impresionantes. No hay uno solo que saque la mano. En cambio, estos dos papas son unos líderes como tan abiertos, como tan humanos, es como si reemplazamos el individualismo, lo reemplazamos por humanismo, por ser más humanos todos. Es como una opinión personal mía sobre la figura de esos dos papas. Ese punto lo trata Javier Cerqueras ujú, muy bien.
hablando del liderazgo, el liderazgo de Francisco. Mm. Y un poco en la línea de lo que acabas de decir, ante liderazgos que son egoísmos, autosuficiencias, prepotencias, dominación, etcétera. Estupidez, no sé cuál es más estúpido de todos los que hablan, ¿no? Bueno, Como sí, acaba de sí, decir Darío, el Trump le da a uno esgrima, ¿no? Estados Unidos, el país con las cosas más importantes para el mundo en manos de semejante imbécil, pero semejante imbécil. sí. Sí, lo que a uno le preocupa es que y políticamente estamos muy mal. Yo pienso que con excepción de China, que qué pena, pero que el tipo lo está haciendo supremamente bien, supremamente bien, calladito, mientras el otro vive cagándola todo el día. El de China está tranquilo, haciendo su negocito aquí con el uno, con el otro, típico chino, ¿no? A largo plazo. Pero sí, de acuerdo, tenemos unos líderes Pero demasiado. Sí, Darío, ahí hay un subterráneo muy terrible, y lo digo sí, para Colombia. El mal que nos hace a nosotros el producto chino es impresionante, punto uno. Y punto dos, los chinos no respetan nada, no respetan, ¿cómo se llama? Lo que uno tiene que respetar de las otras personas. Copian todo, inventan todo. Lo de los chinos es muy peligroso, digo mm, yo, en mi ignorancia personal. Lo de la ruta de la seda es peligrosísimo para nosotros. Vuelven añicos nuestra industria. Coltejer quebró por el producto chino. Fabricato quebró por el producto chino. Entonces, ujú, no sé, a mí eso de los chinos. Ahora, estoy de acuerdo contigo que el tipo de todos los líderes es el que le está haciendo mejor la cosa. Sí, sin lugar a dudas. Pero para mm, nosotros eso es sí, peligrosísimo. es Pero verdad, es verdad. Muy bien, oiga, Bueno, tuvimos un día de unas reuniones de unas opiniones, Muy unos variada. impactos muy marca mayor. variadas, muy variadas. Perdona, Sí, meto la cuchara. Fernando, no sé si viste la nota que había yo puesto de la muerte de Luisa Domínguez de Londoño, la mamá de María Cristina, la esposa de Félix Sí, y hermana de Richard, el sí, sacerdote. Ah, bueno, no, era simplemente para sí, la corroborar vi, que sí te habías enterado. sí me enteré y si tú tienes, fíjate que no, yo soy muy cercano, fui muy cercano a María Luisa, pero mucho, Sí, y obviamente con la Mona y con Ricardo, el sacerdote, sí, y con María Cristina, la que se casó con un sí. oligarca de Pasto, que ahora vive en Bogotá. Con esa familia soy muy cercano, y no tengo, no tengo nada, cómo comunicarme. Yo te mando el Si me teléfono, mandas algún el teléfono o WhatsApp. algo de alguna, te lo agradecería inmensamente. Sí, 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 con mucho gusto. Yo te lo mando. perfecto. Son amigos de Oye, la infancia, ellos vivían detrás de nuestra casa en el barrio San Sí. Felipe. qué Ujú, bien. Y Oiga, estuvieron en el campamento de misión conmigo, bueno, sí, la Mona. sí. la idea de Fernando y Marcelino, Fernando, cuando tú entraste ya Marcelo nos había hablado del libro de Cercas, que ya va avanzando. No sé quién más ha leído el libro, porque la idea es poderlo conversar Sí. en alguna sesión nuestra. Entonces, ¿Cómo lo puedo conseguir, Darío? ¿Hay una Y, versión electrónica Sí, o...? sí, no hay. sí, sí ¿Ah, la hay. sí? Sí sí la ¿Sí hay, la hay. hay? yo Vale se los puedo mandar. 57.000 pesos. No, ¿Cuánto? no, pero 57. aquí en el exterior, ¿cómo puedo conseguirlo? ¿Tú cómo lo A, conseguiste, Darío? a mí No, me yo llegó compré chiviadito y lo estoy leyendo chiviadito. ¿por dónde la busco, Gabriel? Yo no Yo, recuerdo cómo, no, oiga, no y el recuerdo chiviado cómo. no nos puede ¿Por compartir la Amazon? vaina. ¿La busco en Amazon? El No, chiviado, el es de una chiviado no lo puede. editorial, pero no, no recuerdo de dónde salió. Porque yo Bueno, estoy esperando a que Marcelino me lo preste, pero si es de a 5 hojitas. Mm. Yo te lo consigo. oye, Pero, Oye, ¿por qué no? ¿Y por qué hoja que lea? ¿Por qué no me la manda? oiga, ¿y el Bueno, chiviadito no hay modo de chiviarlo? claro, por ¿Cómo favor, no? sí, 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 porque yo no sé querido, cómo si conseguirlo quieres, desde yo te acá. lo mando y tú lo mandas por Man- correo.
Mándamelo, sí, mándamelo. Y eso es eso hacer el bien, hombre. Eso no le hace mal a nadie. Por capítulos, No, él lo No, tiene está todo. todo el PDF. Todo el Dale, PDF. dale, Por mándamelo, favor. Por mándamelo. favor, sí. Yo se los mando a todos y así podemos tener la reunión. Excelente. Listo. Por favor. Mándamelo, Listo. Ferdi. Ahora que termine lo mando. Dale. Piratas Gonzagas, Eso, ¿sabes? Pero si es para hacer el bien, por hacer el piratas del bien, bien, el piratas fin de la bondad. el fin justifica los medios, ¿sí o no? No. Me despido porque tengo que hacer algo. Aprenda de lo que dijo César hoy. No, Sí, qué horror. ok. Oiga, bueno, ¿nos vamos? Morgan Torres. Entonces hagamos una cosa. Si Ferdi nos manda el Morgan del libro, eh, el, yo se los mando y hacemos en 2 semanas Es, Claro, sí, listo. démonos un tiempito más para 12, Marcelo. 2 semanas porque es que son como 500 páginas, ¿no? son Pero 500 páginas, ¿y qué pero hacemos con Marcelo? se lee con gusto, se lee con gusto. Sí, Sí, claro. vale la pena. Dale, listo entonces. Chao. Entonces, próxima semana seguimos con los impactos y Ferdi nos regala el chiviado. Eso va a ser impactante. Vale. Buenísimo. Muy bien. Hablamos pues. Gracias a todos. Gracias, hasta Luego. luego. Chao, Felicidades. chao. Hasta luego. Chao. César, Gracias. bien. Chao.